cuando nosotros vamos a trabajar sobre un cabello canoso, podemos emplear distintas técnicas, por ejemplo, la técnica de hacer un mordiente. Antes, por supuesto, debemos evaluar qué porcentaje de cana tiene mi clienta. Si tiene un 25% de cana, voy a observar esas canitas solamente en los frontales y en las patillas. Nosotros las mujeres enseguida nos vemos canas en las patillas y en la parte frontal. Ahí estaríamos hablando de un 25% de canas. Ahora sí, ya digo que tiene o veo o observo un 50% de canas, esa cana ya voy a encontrar hasta la zona de cúspide, o sea que voy a tener toda la parte frontal hasta la zona de cúspide. Ahora, si yo ya tengo un 75% de canas, ya voy a encontrar esas canas hasta la zona del occipital. Y si mi clienta tiene un 100% de cana, por supuesto que voy a observar en toda la cabeza las canas. Esas canas pueden ser muy vidriosas, pueden ser gruesas, pueden ser finas, pueden ser más grisáceas. Entonces, en el momento que nosotros tengamos un cabello, una cabeza con muchas canas, lo primero que tengo que aprender a observar qué porcentaje de canas tiene mi clienta. Y de acuerdo a eso voy a tener que evaluar si comienzo por la zona frontal, si comienzo por la zona de nuca baja a hacer mi trabajo. Depende también del trabajo que yo voy a hacer, si va a ser de decoloración, si tengo que hacer una simple coloración y por supuesto qué técnica de mordiente voy a emplear. Así que bueno, estar atenta a todas esas indicaciones, ítems que le estoy diciendo. Por supuesto que ustedes esto van a tener también todo en el PDF, así que no se preocupen si por ahí hay algo que no se entiende, ustedes lo van a tener. Quiero ser sumamente explicativa en cada tema que vamos desarrollando, pero bueno, por ahí puede quedar alguna duda. Vamos a pasar a las distintas fórmulas que podemos emplear cuando hacemos mordiente. Bueno, acá estamos para hablar de las distintas fórmulas o técnicas que tenemos para poder trabajar sobre cabellos canosos. Nosotros vamos a ver algunas de ellas porque hay varias técnicas y bueno, después cada profesional decide cuál es la técnica correcta en el caso de que tengan su clienta con el cabello canoso, ya que las canas muchas veces se hace difícil trabajar sobre ellas porque justamente las canas son cabellos blancos. ¿Y por qué se ponen blancos? Porque en las primeras clases, cuando estuvimos hablando de la melanina, yo les había comentado que la melanina son pigmentos que dan color a la piel y al cabello. ¿Quiénes producen las distintas melaninas? Los melanocitos. Llega un momento que ya los melanocitos dejan de producir esa melanina que nos da el color, entonces por eso empiezan a aparecer los cabellos blancos. Y a veces, como dije antes, se complica bastante trabajar sobre esos cabellos canosos. Una de las técnicas que nosotros la podemos llegar a trabajar es trabajando con una fórmula 1 más 1. Siempre que yo digo fórmula 1 más 1 significa misma cantidad de producto y misma cantidad, en este caso, de peróxido. La primera técnica que nosotros vamos a ver, por supuesto evaluando, como hablamos antes, el porcentaje de canas que tengo en la cabeza de mi clienta. Esta fórmula la voy a trabajar con el número 10, el pomo 10, que diga aclarante, o si ustedes encuentran
una marca, un laboratorio, que ese 10 sea blanco, que no tenga ningún matiz. Entonces voy a mezclar una parte de ese blanco, de ese pomo color blanco, aclarante, también lo podemos encontrar según el laboratorio que yo estoy trabajando, misma cantidad de aclarante con la misma cantidad de peróxido de 20 volúmenes. Si pongo 30, peso mi balanza, como corresponde, voy a poner 30 mililitros de oxidante de 20 volúmenes. Por supuesto, para esto yo voy a tener que hacer las divisiones correspondientes, como cada uno de ustedes lo sabe hacer. Voy a depositar solamente en el crecimiento por 15-20 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, voy a enjuagar, voy a lavar. Una vez que yo tengo bien limpio, bien higienizado mi cabello, voy a sacar el excedente de agua con una toalla y a veces también puedo secar apenas con un secador. Lo importante es que no haya excedente de agua, que el cabello esté húmedo. Y vamos a proceder a hacer la coloración. ¿Qué es lo que yo logro con el 10 aclarante y el peróxido de 20? Es abrir la cutícula, porque sabemos que con un peróxido de 20 vamos a abrir esa cutícula, vamos a abrir ese cabello canoso para que quede dilatado, para que pueda estar preparada esa fibra capilar para recibir la coloración que nosotros vamos a poner. Luego que saco el excedente de agua, vamos a proceder a aplicar el color deseado. Ese color deseado va a ir acompañado de un reflejo, si es que lo decido así. O de lo contrario, ese color deseado puede ser un color natural. ¿Qué es lo que logro con el 10 y el peróxido de 20? Como dije antes, abrir la cutícula y logro un fondo de color. En ese caso le llamamos fondo de color. Así que después de haber realizado eso, voy a aplicar mi color deseado, natural o sumado un reflejo. Lo voy a aplicar con un peróxido de 10 volúmenes. ¿Por qué? Porque yo necesito depositar todo el pigmento sobre esa cana. Y en este caso estaría usando por eso el peróxido de 10 volúmenes. El de 10 volúmenes me hace un depósito total de los pigmentos que yo voy a estar depositando sobre esa cana. Voy a dejar el tiempo que tengo que dejar. Después del tiempo transcurrido, por supuesto que voy a proceder nuevamente a sacar el producto y hacer mi cierre técnico como corresponde, siempre con una crema ácida para cerrar las cutículas. Esa es una de las fórmulas que podemos hacer. Otra fórmula que les voy a contar, que la verdad que no da buenos resultados, pero antiguamente se usaba, es tener un peróxido líquido de 9 volúmenes o 10 volúmenes. Lo que se hacía antes era depositar ese peróxido líquido sobre la cana y activarla con un secador, o sea que se activaba por medio de calor. Esa técnica se dejó de usar porque no daba buenos resultados y la verdad que antiguamente se buscaba alguna técnica que dara buenos resultados sobre la cana. Les cuento porque puede ser que algunos profesionales todavía lo sigan usando. El tema es que todo ha avanzado demasiado y hoy tenemos otras herramientas para poder trabajar sobre los cabellos canosos. Es así que todos los laboratorios siempre están buscando de ver en su coloración, de sacar alguna línea que sea adecuada para poder trabajar con cabellos canosos.
Otra de las técnicas que podemos llegar a usar es tener una tintura natural y depositarlas en un bols, es natural, no importa si pesan 10 gramos, 20 gramos. En ese caso ustedes van a evaluar la cantidad de cabello que tenga su clienta para poder trabajar en la zona de raíz, en la zona de crecimiento. Una vez que yo pongo la tintura natural, sin ningún matiz, por favor, voy a poner algunas gotitas de agua, de canilla, del grifo, para que esa tintura no quede tan espesa como cuando sale del pomo, ¿no? Es como que voy a aflojar un poquito esa tintura con esas gotitas de agua. Una vez que aflojo un poquito la tintura, eso así como está, tintura pura, con algunas gotas de agua de canilla, color natural, pintura natural, lo voy a depositar también, por supuesto, haciendo mis divisiones correspondientes a la hora de trabajar. Cuando voy a hacer un color es exactamente lo mismo. Yo siempre le digo a las chicas que nuestra técnica es dividir en radiales y perfiles. El radial y el perfil nos divide una cabeza en 4 y cuando tengo la cabeza dividida en 4, a partir de ahí puedo trabajar con líneas horizontales, con líneas verticales, con líneas oblicuas. Lo importante es que cada sección que baje sea prolija, sea transparente, ¿eh? Entonces voy a ir depositando esa mezcla que tengo de tintura natural con algunas gotas de agua de canilla. Voy a dejar actuar más o menos 15-20 minutos y sobre eso voy a preparar y voy a depositar el color deseado más un reflejo que pida mi clienta o que yo lo decida en ese momento. Porque a veces también no es lo que la clienta pida, sino lo que el profesional decida que va a ser lo conveniente para poder en ese momento hacer nuestro trabajo técnico. Entonces, eso también va a ir preparado, como mi laboratorio lo dice, 1 más 1, 1 más 1 y medio, 1 más 2, según la cantidad que ponga de producto, va a ser la cantidad de peróxido que voy a poner. En ese caso también va a ser un peróxido de 10 volúmenes, porque nuevamente vuelvo a repetir que el de 10 volúmenes va a ser el depósito total de pigmento sobre esa cana. Hay algunos profesionales que lavan el cabello después de depositar en el crecimiento los 15-20 minutos el color natural, que les dije, con las gotas de agua, y hay otros profesionales que no lavan. Yo le doy las dos alternativas para que ustedes después, en el momento que tengan que trabajar, puedan decidir qué es lo conveniente. Ustedes siempre hagan una técnica, hagan otra técnica, y después, al final, ustedes como profesionales van a decidir cuál es la técnica que le da buenos resultados sobre esa cana que están trabajando, sobre ese cabello canoso que están trabajando. Después de haber aplicado el color deseado con el reflejo y el peróxido de 10 volúmenes, por supuesto que van a dejar el tiempo de exposición adecuado, que puede ser, como dijimos antes, de 20 a 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos. Yo les diría que en el caso de cuando estemos trabajando con canas, por lo menos dejen 50 minutos, entre 45 y 50 minutos, cuando trabajamos con canas, con esta técnica. Siempre tenemos que ver qué técnica es la que vamos a aplicar para después ver cuántos minutos vamos a dejar ese producto actuando sobre la cabeza de mi clienta, la exposición que tenga el producto sobre la cabeza de mi clienta. ¿Estamos hasta ahí? El tema de canas.
Espero que se haya podido comprender. Siempre les voy a decir que ustedes todo esto lo van a tener en un PDF, así que tranquilos. A mí porque me gusta ir hablando de cada tema, ir desarrollando cada tema como corresponde y poder ir sacando dudas de cada tema, de cada técnica que vamos desarrollando en nuestro curso. Vamos a hablar de una técnica más. Esta sería trabajar sobre el porcentaje de canas que tenga cada cliente. Como dijimos al principio, cuando yo tengo un cabello o la cabeza de mi clienta con un 25% de canas, voy a trabajar en este caso con la técnica de tonos naturales por un lado y un tono que tenga un matiz. Entonces voy a tener dos pomos. Por un lado, mi tono natural, sin matiz, y por otro lado, el tono más el matiz. Si voy a trabajar con una altura de tono 7, por un lado voy a tener el 7, y por otro lado voy a tener el 7.1, punto 2, punto 3, el que ustedes consideren necesario para trabajar sobre la cabeza de esa clienta. Acá lo importante es lo que voy a pesar, tanto como tono natural como tono con su reflejo. En el caso de que tengamos una cabecita con el 25% de canas, voy a poner un cuarto de tono natural más 3/4 de tono con reflejo. ¿Qué significa esto? Si yo peso un cuarto de mi tono natural, voy a estar pesando 15 gramos. Un ejemplo, 15 gramos del tono natural 8. Más 3/4, que significan 45 gramos de un 8,2. Recuerden que le dije que tenemos que tener el tono natural más un reflejo. Por supuesto, con el peróxido indicado y la cantidad indicada que me diga ese laboratorio. Vamos a trabajar en este caso con un peróxido de 20 volúmenes. Ahora, si yo tengo una cabecita que ya tiene un 75% de canas, en ese caso ya iría 3/4 del tono natural más un cuarto del tono con reflejo. Si yo digo un cuarto, sería 15 gramos del tono natural más el reflejo. Si yo digo 3/4, serían 45 gramos de ese tono natural. Si no se llega a comprender y si ustedes no llegan a tomar nota, vuelvo a repetir que todas estas fórmulas están en el PDF. Ahora, si yo tengo un 100% de canas, ya iría un pomo entero de tono natural de 60 gramos, porque nuestros pomos son de 60 gramos, hay algunos otros que tienen un poquito más, pero en este caso estoy hablando de un pomo natural de 60 gramos más 3/4 de un tono con un reflejo que yo elija. Bueno, espero que se vaya entendiendo. A veces es cuestión de, si no lo pueden hacer mentalmente, agarren un lápiz, una hoja y pueden hacer sus cálculos. O también tenemos calculadora o muchas veces manejamos la calculadora del celular. Siempre que tengan que hacer algunos cálculos, si no lo pueden hacer mentalmente, sabemos que podemos recurrir a una calculadora para que nuestros cálculos sean exactos y no haya ningún error. Eso sería hasta ahí
el tema de técnicas para trabajar con distintas fórmulas sobre cabello canoso. Así que bueno, como les dije, esto lo van a tener, así que a no preocuparse, están todos los ejemplos para que ustedes se puedan ir manejando con la técnica que mejor le parezca.